Nosotros, o sea, yo estaba leyendo, a ver, voy a contarle a la gente si me permitís. Hay un caso de un periodista de Telefuturo que se llama Sebastián Rodríguez, que, estimado amigo, bueno, tiene un lío sobre el tema de orientación sexual y tal. Es decir, a Sebastián le calificaron, digamos, en un acto público, en una situación que yo personalmente creo que es totalmente impropia, pero a raíz de eso le llamaron a Ale y a veces le llamó y ella hizo unas declaraciones que yo quiero compartir con ustedes, así chiquititas, son rápidamente esto que tenemos en pantalla, Eli, si podemos, para que la gente vea de qué estamos hablando y para entrar en tema lo más rápido que se pueda. Si podemos ver, bueno, y entonces aquí voy al punto, mi querida Ale, y dice lo siguiente: ¿cómo evitar discursos de odio? La duda que surge es cómo evitar esto, y según nuestro diario vos dijiste, a través de leyes que garanticen que todas y todas podamos recurrir ante un órgano administrativo para sancionar a empresas privadas que discriminan por alguna de estas razones a personas particulares, etcétera, etcétera. ¿Es correcta la información? Es correcta. Suscribo todo lo que está ahí escrito. O sea, suscribí porque vos dijiste. Así es. Bueno, nada fuera de contexto. Bueno, entonces mi punto, voy al grano. Yo tengo mucho miedo de esta declaración tuya porque lastimosamente en los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y compañía, se estableció con la excusa de evitar el discurso de odio una ruptura con los mecanismos de libertad de expresión que se hace de contrabando. Y voy a ir directo al grano para que la gente entienda de lo que estamos hablando. En Estados Unidos hay o sea, la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice que el Congreso no dictará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión. Sin embargo, ahora en Estados Unidos se restringe la libertad de expresión por un mecanismo que los constituyentes norteamericanos no tenían ninguna chance de imaginar. Y se le llama a una empresa privada y se le dice: Alejandra Peralta está diciendo cosas de discriminación. ¿Le puedes echar, por favor? Y se le echa a Ale. Y eso es censura, estimado amigo. Y termino esta introducción, Miguel Ale, con lo siguiente. Si ustedes quieren ver cómo está funcionando esto de un modo escabroso, gigante y lamentable, tienen que ver dos cositas y con esto me callo. Twitter Files, documentos del Congreso de Estados Unidos. Twitter, archivos de Twitter se llama, del Congreso de Estados Unidos, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Gobierno de Estados Unidos, del Congreso norteamericano. El gobierno y las ONG llamaban por teléfono a Twitter para decirle censúrenle a Ale, porque lo que está diciendo es un discurso de odio. O lo segundo, cuando Elon Musk compra Twitter, se le llama a no sé cuántas empresas, 140 empresas, y se le dice saquen sus avisos de Twitter porque Twitter entra en la defensa de la libertad de expresión. Y lo hicieron, entre ellas Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, Ale, cuando vos planteas eso, yo no tengo más remedio que irme a esa situación y decir: Ale, no te podemos acompañar en esto. ¿Qué opinas? Bueno, lo primero que tenemos que saber son cuáles son los estándares en materia de libertad de expresión, entender bien ese derecho, cómo funciona y cuáles son las restricciones admitidas para este derecho. Sabemos que la libertad de expresión, como dice la Corte Interamericana, es la piedra angular de la democracia. Sin libertad de expresión no tenemos democracia. Entonces es un derecho súper importante, que tenemos que ser celosos todos y garantizarlo al máximo posible. Pero no es un derecho absoluto. Así como otras libertades, tampoco la libertad de expresión es un derecho absoluto. Admite restricciones. Las restricciones tienen que estar expresamente establecidas en una ley. Además de ser legales, esas restricciones tienen que ser legítimas.
tienen que perseguir un propósito legítimo, la defensa de un derecho consagrado en las convenciones de derechos humanos. En tercer lugar, la restricción de esa expresión tiene que ser proporcional a el derecho que se pretende garantizar. Y en cuarto lugar, tiene que ser absolutamente necesario. Es decir, aquel juez que establezca responsabilidades ulteriores, porque coincidamos todos que la censura está prohibida, es decir, la restricción de la libertad de expresión solo admite responsabilidades ulteriores, no censura previa. Excepto, dice la Convención Americana en el 13.5, creo, que cuando son establecidas a los efectos de salvaguardar la moral de niños y niñas. Solamente ahí. Por ejemplo, el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice que no se pueden publicar los nombres que identifiquen a víctimas o victimarios de hechos punibles cometidos contra niños y niñas. Entonces, ahí sí es una censura previa, pero es a los efectos de salvaguardar los derechos de ese niño o niña por el interés superior del niño. Solo allí se establece la censura previa. Para el resto de los casos, existen las responsabilidades ulteriores. ¿Y cuáles son el resto de los casos? También están expresamente determinados. Y entre esas expresiones que, digamos, no están amparadas por el manto del derecho a la libertad de expresión, están los discursos discriminatorios o los discursos de odio. Es decir, no todo discurso nosotros podemos, digamos, recurrir a un juez para que se apliquen responsabilidades ulteriores. ¿Por qué? Porque hay discursos que están protegidos. Por regla general, todos los discursos están protegidos. Por excepción, están detallados en la Convención Americana, en el artículo 13, cuáles son aquellos discursos que no son libertad de expresión, que no están protegidos por este derecho. Y también están discursos que están sumamente protegidos. Por ejemplo, aquellos que refieren a funcionarios que están en los funcionarios públicos, candidatos electorales o aquella información de interés público. Esos son discursos súper protegidos. Luego tenemos los discursos protegidos y los discursos que no están protegidos, entre ellos los discursos de discriminación. Entonces no podemos ampararnos en ese derecho, en el derecho a la libertad de expresión, para discriminar a otro. ¿Qué es discriminación? Tenemos una convención contra la discriminación racial, por ejemplo, tenemos una convención contra la discriminación hacia la mujer, tenemos convenciones que nos van ampliando ese paraguas de protección a grupos o sectores que de alguna manera se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que lograr ese plano de igualdad y ejercer acciones negativas en contra de ellos o emitir discursos que de alguna manera afecten, sean por razón del color, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, son discursos discriminatorios que no están permitidos. Incluso el artículo 46 de la Constitución Nacional, que está de la mano con el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que todos, en realidad el artículo 46 dice, todos los habitantes de la República somos iguales en dignidad y derechos. Pero entonces ese plano de igualdad es el que debemos buscar a través de evitar actos discriminatorios.